La ciudad de Nueva York palpita energía, desde los rascacielos de Wall Street hasta las luces neón de Times Square, pasando por los frondosos senderos de Central Park, recorriendo museos de categoría mundial e íconos inolvidables que marcan las aguas del caudaloso río Hudson como la Estatua de la Libertad. Con sus elegantes distritos y barrios, las brillantes luces de Broadway, calles palpitantes, puentes icónicos, islas de ensueño, un metro y estaciones que han marcado la historia. Por todo esto, Nueva York es conocida como la ciudad que no duerme. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Nueva York. Número 1. Nueva York está situada en la desembocadura de los ríos East y Hudson en el Océano Atlántico, en el sureste del estado de Nueva York, ubicado en el noreste de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se extiende aproximadamente a lo ancho de 790 kilómetros cuadrados sobre las islas de Manhattan y Staten Island, la sección oeste de Long Island y parte del territorio continental del estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York actualmente cuenta con más de 20 millones de habitantes en su área metro y por 2 siglos ha sido considerada la ciudad más poblada y la más rica de los Estados Unidos. Nueva York es la conglomeración de cientos de barrios agrupados en 5 distritos diferentes: Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens y Staten Island. Número 2. ¿Por qué se llama Nueva York? El primer europeo en explorar la región fue el navegante italiano Giovanni Verrazzano, al servicio de la corona francesa, quien la denominó Nueva Angulema en 1524. Sin embargo, los holandeses fueron los primeros en asentarse en el lugar, y en 1626, Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, compró la isla de Manhattan por $24 a los indios que habitaban la región y le llamó Nueva Ámsterdam. Pero fue en 1674, tras el Tratado de Paz de Westminster, que la isla de Manhattan pasó de los holandeses a los ingleses, quienes en honor al duque de York y haciendo obviamente referencia a la ciudad de York en Inglaterra, la rebautizaron con el nombre de Nueva York. Número 3. La ciudad de Nueva York ha tenido muchos sobrenombres a lo largo de su historia, entre ellos la Gran Manzana, iniciado a usar por el periodista deportivo John Fitzgerald en 1921, quien escuchó a 2 mozos de cuadra en Nueva Orleans hacer referencia al hipódromo de Nueva York como la máxima aspiración y por eso llamarle la Gran Manzana. Sin embargo, la Gran Manzana no es el único sobrenombre de la ciudad. Si algo ha caracterizado a Nueva York, ha sido ser la puerta de la inmigración europea a América desde los siglos XVIII y XIX, lo que hizo que para 1835 Nueva York fuera ya la ciudad más grande de los Estados Unidos y para 1948 superara a Londres como la ciudad más poblada del mundo. De allí que la ciudad de Nueva York también sea conocida como The Melting Pot, un crisol de culturas en donde han convivido cientos de idiomas, culturas, religiones y colores de piel. Número 4. Durante los últimos 2 siglos, el puerto de Nueva York ha sido el más importante y simbólico de los Estados Unidos. Más de la mitad de bienes importados y de los inmigrantes que han entrado a los Estados Unidos lo han hecho por Nueva York. Primero holandeses, ingleses, escoceses e italianos, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, puertorriqueños y dominicanos. La Estatua de la Libertad, o la Libertad iluminando al mundo, es la estatua más famosa de los Estados Unidos y una de las más famosas del mundo. Ha sido la primera imagen para millones de inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos en búsqueda de libertad y una nueva vida. Junto a la Isla de la Libertad se encuentra la famosa isla de Ellis, donde desde el 1 de enero de 1892, 12 millones de inmigrantes, principalmente de Europa del Norte, entraron a los Estados Unidos, convirtiéndose así en un símbolo más del sueño americano. Hoy puedes visitar allí el Museo Nacional de Inmigración, en donde aprenderás muchos datos interesantes de la inmigración a los Estados Unidos desde el año 1500. Número 5. La isla de Manhattan.
Desde las brillantes luces de Broadway hasta los altísimos olmos de Central Park, Manhattan es un ícono estadounidense, donde lo antiguo de sus monumentos converge con lo nuevo de sus rascacielos, creando el horizonte más reconocible del mundo y el barrio más visitado en Nueva York. Lugar de nacimiento de la ciudad en el siglo XVII, Manhattan fue el primer puerto de entrada de la nación, conectando el viejo con el nuevo mundo y contribuyendo a impulsar la economía de la ciudad hasta convertirla en una de las más sólidas del planeta. En la actualidad, Manhattan es la sede del gobierno de la ciudad y su centro financiero. Para tener una idea, alrededor de 500,000 personas pasan a diario por la zona, pues es sede de las dos mayores bolsas de valores del mundo, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Todo esto ocurre en Wall Street, una calle que se extiende a lo largo de 8 manzanas en el Bajo Manhattan, y que es la sede de los mercados financieros en Estados Unidos y de la Reserva Federal de Nueva York, el banco con más reservas de oro en el mundo. Número 6. El río Hudson. La ciudad de Nueva York tiene más costa que ciudades como Miami, Los Ángeles, San Francisco o Boston. Al principio, este dato resulta difícil de creer, pero Nueva York posee más de 800 kilómetros de costa, pues sus 5 distritos cuentan con amplias costas, además que posee muchas islas, varias de ellas bañadas por las aguas del río Hudson, que definitivamente es la característica natural que define a la ciudad de Nueva York. Familiar para los millones de personas que conducen por sus puentes, admiran su grandeza a lo largo de kilómetros de sus parques, desde los bordes de sus embarcaderos hasta las vistas espectaculares de la ciudad, así como lugares históricos como el puerto de Nueva York, con sus icónicos muelles que se encuentran en la desembocadura del río Hudson, cerca del estuario del East River y luego en el Océano Atlántico, convirtiéndolo en uno de los mayores puertos naturales del mundo y al que con frecuencia se le considera el mejor puerto natural del planeta. Número 7. La ciudad de los millonarios. El estado de Nueva York ocupa aproximadamente el 1% de la superficie de los Estados Unidos. Sin embargo, este pequeño territorio, en especial la ciudad de Nueva York, aporta el 8% del PIB nacional, convirtiéndola en una de las ciudades más ricas del planeta junto a Tokio. Para tener una idea, si la ciudad de Nueva York fuera un país, tendría la 8ª economía más grande del mundo. Por cierto, Nueva York es la ciudad que tiene más multimillonarios que cualquier otra ciudad en el mundo. Según el índice Forbes del 2022, la ciudad cuenta con un total de 345.600 millonarios y 107 billonarios, sumando una riqueza total que supera los 3 trillones de dólares, siendo una cifra superior a la riqueza total de muchos de los principales países del G20. No en vano Nueva York ha sido clasificada como la ciudad más cara del mundo. Número 8. Se estima que un 22% del territorio de la ciudad de Nueva York son parques públicos. Muchos de estos parques son parques que nunca fallarán en inspirar con su belleza a sus visitantes. Entre ellos tenemos el Riverside Park, 70 hectáreas a la orilla del río Hudson y a lo largo del cual existen edificios históricos y monumentos. Entre ellos, el mausoleo al general y expresidente Ulysses Grant. Otro parque a mencionar es el Bryant Park, el cual constituye el corazón cultural del Midtown de Manhattan. También, si de parques más contemporáneos hablamos, podemos mencionar el High Line Park, inaugurado en los años 2000 en una antigua línea del ferrocarril. Constituye hoy una de las principales atracciones de la ciudad. Pero si queremos hablar del parque más famoso de Nueva York y uno de los más famosos del mundo, tenemos que hablar de Central Park, ubicado en Manhattan y visitado por más de 38 millones de personas por año. Es el parque considerado como el más famoso en la pantalla del cine, pues se dice que allí se han filmado cerca de 530 películas. Número 9. La arquitectura de Nueva York. La ciudad es el hogar de una colección de estilos arquitectónicos que reflejan su rica historia y diversidad cultural. Pero si en algo la arquitectura de la ciudad ha destacado a nivel mundial, es en sus rascacielos. Desde el famoso Empire State, construido en la cifra récord de un año e inaugurado en 1931, siendo por 40 años el edificio más alto del mundo. Y actualmente, uno de los lugares más visitados de la ciudad.
No muy lejos de allí despunta otra joya histórica de la ciudad. Nos referimos al icónico Chrysler Building, una joya del Art Deco, pero la historia de los rascacielos continúa en Nueva York y en los últimos años destacan edificios como One World Trade Center, completado en el 2014, y el edificio más alto de los Estados Unidos y del hemisferio occidental. También el One Vanderbilt, completado en el año 2020, un ícono internacional de la arquitectura futurista. Y para finalizar nuestra pequeña lista, Central Park Tower, el rascacielos habitacional más alto del mundo. Número 10. Los sectores de Manhattan. Manhattan tiene una población de más de 1.6 millones de personas y atrae millones de turistas por año. Al visitar Nueva York es de utilidad entender el diseño o distribución urbana del distrito. La isla de Manhattan está rodeada por el río Hudson al oeste, el río East al este y el río Harlem al norte. La isla está dividida en 3 secciones principales: el Bajo Manhattan al sur, el cual incluye lugares como su distrito financiero, Battery Park City y South Street Seaport. En el centro de la isla encontramos el Midtown, considerado el Nueva York de las películas, el cual incluye lugares como los ya mencionados Empire State Building y el Chrysler Building, además de otros sitios como Times Square y el Rockefeller Center. La sección más septentrional de la isla es conocida como el Alto Manhattan, dividido por el Central Park y que incluye barrios emblemáticos como Upper East Side, en su lado oeste, históricamente uno de los barrios más acomodados de Nueva York, y en su lado oeste, Upper West Side, tradicionalmente el lugar donde viven académicos y artistas. También en el norte del Alto Manhattan se encuentra el icónico barrio de Harlem. Número 11. Los barrios y calles de Manhattan. En Manhattan se encuentran muchos lugares icónicos de la ciudad de Nueva York. Para tener una idea al respecto, basta mencionar sus calles más famosas: Broadway, la avenida más larga de Nueva York y en donde se encuentra el considerado corazón teatral de los Estados Unidos. La principal arteria de Manhattan y avenida más famosa de Nueva York es la Quinta Avenida, conocida como la calle de los millonarios, debido a ser un símbolo histórico de la bonanza económica de Nueva York. La Séptima Avenida, considerada el corazón de las compras en Nueva York. Así también Park Avenue, una de las avenidas más famosas del mundo y que alberga icónicas estructuras como el Carnegie Hall. Además, en Manhattan se encuentran barrios famosos, como Harlem, en el Alto Manhattan, centro de la cultura afroamericana. En el Alto Manhattan, en Washington Heights, existe la conocida Pequeña República Dominicana, lugar en donde viven cerca de 750,000 dominicanos. Número 12. Nueva York, como ya hemos mencionado, ha sido conformado históricamente por grandes olas de inmigración, y eso se ve reflejado en su inmensa diversidad cultural. Más de 200 idiomas diferentes son hablados en la ciudad, así que no es extraño que Nueva York sea la sede de las Naciones Unidas. Pero también esta diversidad cultural está presente en sus barrios, como la Pequeña Italia, ubicado en el Bajo Manhattan y el lugar de asentamiento de los primeros inmigrantes italianos, y en donde nació la primera pizzería de los Estados Unidos en el año 1905. Pero también el barrio de Chinatown, igualmente en el Bajo Manhattan, y el mayor asentamiento de chinos en el hemisferio occidental. Número 13. Broadway y Times Square. Hemos mencionado la calle de Broadway, pero Broadway es también el nombre del famoso distrito teatral de la ciudad. Los shows teatrales en Broadway son tan famosos que atraen a más de 12 millones de turistas y logran vender más de $1,000 millones en entradas anualmente. El punto más famoso de Broadway, sin lugar a dudas, es Times Square, conocido como el cruce más famoso del mundo, pues se considera que es atravesada por 50 millones de personas por año, famosa entre varias cosas por su iluminación y pantallas gigantescas, y que además debe su nombre a que fue allí en donde el famoso periódico The New York Times estableció sus oficinas a principios del siglo XX. Número 14. The Bronx. Es a menudo el barrio más incomprendido de la ciudad. La auténtica cultura italiana se respira en la vibrante comunidad del Bronx,
Así también, junto con East Harlem, es la sede de la comunidad puertorriqueña. Con un paisaje único que oscila entre la vegetación y los rascacielos, el Bronx es el único distrito de Nueva York que se extiende en tierra firme, razón por la que existen más parques en el Bronx que en cualquier otro distrito de la ciudad, así como una de las mejores colecciones botánicas del mundo y el mayor zoológico metropolitano del país. Y por supuesto, el icónico estadio de béisbol de los Yankees de Nueva York. La ciudad de Nueva York es la campeona mundial indiscutible del deporte, con equipos profesionales que juegan todo tipo de deportes que puedes desear ver y donde los mejores atletas del mundo compiten en acontecimientos anuales de primera fila, como las peleas de boxeo en el Madison Square Garden, el US Open de tenis y el Maratón de Nueva York. Número 15. El transporte en Nueva York. La ciudad de Nueva York es famosa por sus medios de transporte, que se han convertido en uno de los íconos de la ciudad, como sus famosos taxis amarillos, a menudo protagonistas de populares películas y series de televisión ambientadas en Nueva York. Con más de 13,000 taxis, las calles de Nueva York están llenas de ellos y son parte integral de la vida en la Gran Manzana. Pero también podemos mencionar su metro, el mayor y más concurrido sistema de transporte de los Estados Unidos y del hemisferio occidental. Cuenta con 472 estaciones que llegan a los 5 distritos y con más de 5.7 millones de personas que utilizan el metro en un día laborable promedio. Este medio de transporte tiene la asombrosa cantidad de 1.757 millones de usuarios al año. Número 16. 2 estaciones famosas en Nueva York. El sistema de metro se inauguró el 27 de octubre de 1904 con 28 estaciones en Manhattan. En la actualidad hay 472 estaciones, la mayoría de las cuales se construyeron en la década de los 1940. Pero sin duda, existen 2 estaciones que marcan 2 épocas distintas en el sistema del metro. La primera de ellas es la Grand Central Terminal, que es un hito mundialmente conocido y un centro de transporte en el centro de Manhattan. Con 750,000 visitantes diarios, la Grand Central Terminal es uno de los destinos más visitados de la ciudad de Nueva York, solo superado por Times Square. Inaugurada en febrero de 1913 y remodelada en 1998, la Grand Central Terminal es hoy una de las estructuras arquitectónicas más impresionantes de Nueva York. Quizá el elemento más llamativo de la Grand Central Terminal es su vestíbulo, el Vanderbilt Hall, que hace las veces de zona de entrada y cuenta con más de 12,000 pies cuadrados de espacio. En cuanto a la segunda estación que ha marcado una nueva época en la ciudad, es el llamativo Oculus, ubicada en la nueva zona de regeneración urbana del World Trade Center y que alberga 12 líneas de metro, muchos puntos de acceso en todo el campus de 8 manzanas de torres de oficinas y decenas de comercios minoristas que atienden a más de 1 millón de personas cada semana. Número 17. Museos de Nueva York. Los museos y galerías de Nueva York son algunos de los atractivos más poderosos de la ciudad. Estos museos abarcan una amplia gama de temas, desde el arte y la historia hasta la ciencia y el diseño. Algunos de ellos están considerados entre los mejores museos del mundo. Lugares como el Museo Metropolitano de Arte, también conocido como The Met, es uno de los mayores y más completos museos de arte del mundo, con más de 2 millones de obras que abarcan 5,000 años de cultura mundial. También tenemos el Museo Americano de Historia Natural, que posee una vasta colección de más de 34 millones de espécimes y artefactos relacionados con el mundo natural, así como los museos dedicados al arte medieval, renacentista y barroco, como la Frick Collection, que se encuentra en la antigua mansión del industrial Henry Clay Frick, o The Met Cloisters, situado en el Parque Fort Tryon, al norte de Manhattan, que es una extensión aproximada de 1.6 hectáreas sobre el río Hudson. Es la sede del museo dedicado al arte, arquitectura y jardines de la Europa medieval, así como los museos con colecciones que se centran en el arte moderno y contemporáneo, como el Museo de Arte Moderno, considerado uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo, y el Museo Guggenheim, conocido por su singular edificio en forma de espiral, diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Número 18. Las islas de Nueva York.
A veces es fácil, sobre todo cuando uno se adentra en el Valle de los Rascacielos de Manhattan, olvidar que esta gigantesca ciudad está formada casi en su totalidad por 9 islas. Con la excepción del Bronx, los neoyorquinos son isleños. Su especial ubicación en la desembocadura de 2 ríos hace que la ciudad se expanda sobre diferentes islas, que son cada una un universo a descubrir viajando por ferry. Por ejemplo, Staten Island, colonizada primero por los holandeses y último testigo de la Revolución Americana. Pero si lo que buscamos es un viaje impresionante, necesitamos visitar la isla Roosevelt, situada entre Manhattan y Queens en el río Este, para obtener unas vistas impresionantes de la ciudad. Pero si buscamos diversión, encontramos Coney Island. Además, hay varias islas más pequeñas dentro de la ciudad, como Governor's Island y Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Pero a pesar de tantas islas, la ciudad también alberga una pequeña isla artificial, Little Island, situada en el Hudson River Park, que cuenta con un anfiteatro. Número 19. Puentes de Nueva York. Al ser formado Nueva York por islas y ríos para conectar sus diferentes distritos y poder crear una verdadera metrópolis, fue necesario crear puentes y túneles. En la actualidad, el Departamento de Transporte de Nueva York posee, explota y mantiene 789 puentes y túneles en toda la ciudad. Entre sus muchos puentes famosos se encuentran puentes como el Puente de Brooklyn, terminado en 1883, uno de los íconos más antiguos de la ciudad de Nueva York. Conecta los distritos de Manhattan y Brooklyn y es un enclave vital, un tesoro arquitectónico y un potente símbolo del sueño americano. El Puente de Manhattan, terminado en 1909, conecta Chinatown en el Bajo Manhattan y el centro de Brooklyn, transportando más de 75,000 vehículos diarios. El Puente de Williamsburg, terminado en 1903, también conecta Brooklyn y Manhattan y es una de las arterias más transitadas de la ciudad, con más de 120,000 vehículos diarios. Y el Puente George Washington, terminado en 1931, atraviesa el río Hudson y conecta Nueva Jersey con Manhattan y es considerado el puente para vehículos más transitado del mundo. Número 20. Brooklyn. Brooklyn es un distrito residencial e industrial de Nueva York, situado en el extremo occidental de Long Island. 3 veces más grande que la isla de Manhattan, es el distrito más poblado de Nueva York, con una población estimada de más de 2.5 millones de habitantes. Y si fuera una ciudad independiente, sería la 4ª ciudad más poblada del país. Brooklyn es conocido por la diversidad de sus barrios, concentrando grandes poblaciones hispanas, chinas y judías. Casi la mitad de los judíos de la ciudad viven en Brooklyn, constituyendo el 18.5% de la ciudad. Pero también Brooklyn ofrece multitud de experiencias, poseyendo lugares de interés cultural y hermosos barrios con sus casas de piedra rojiza y sus calles arboladas dan paso a museos, galerías y centros de arte innovadores. Entre sus monumentos más famosos podemos mencionar a Prospect Park, el icónico puente de Brooklyn, así como el museo y el jardín botánico de Brooklyn. Número 21. Queens. Situado en Long Island, al este de Manhattan, es el distrito más extenso y el segundo más poblado, con más de 2.3 millones de habitantes. Si Brooklyn, con su fuerte identidad y su elegante arquitectura, representa la ciudad antigua e histórica, Queens, con su composición étnica siempre cambiante y sus parques de viviendas populares, representa la nueva Nueva York, un crisol de culturas en plena ebullición. De hecho, Queens es el condado más diverso de los Estados Unidos. Casi la mitad de sus 2.2 millones de habitantes han nacido en el extranjero y proceden de 150 países distintos. Además, Queens es conocido por sus diversos barrios, como Flushing, Astoria y Jamaica, así como por ser la sede del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y La Guardia, así como el Citi Field, el estadio del equipo de béisbol New York Mets. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.